Sí, hola, buenos días a todos, muy buenos días. Como cada mañana de sábado, unos 20-25 minutos para hablar de neurología. En la mañana de hoy toca el tema de enfermedad cerebrovascular. Vamos a comenzar en unos minutos, voy a esperar que se vayan conectando las personas que están interesadas en participar en el evento. Buenos días, Teresita Benítez. Teresita Benítez, como siempre, una de las primeras oyentes del programa. Enseguida, en un minuto, vamos a estar hablando de enfermedad cerebrovascular. ¿De acuerdo? Como dato general, les voy a decir, bueno, se termina el mes, estoy complacido con los resultados del mes, ha sido un mes lleno de temas interesantes, hemos tenido invitados. Entonces, para el próximo mes les tengo sorpresa. El próximo mes va a ser dedicado, aunque no es el día o el mes de la mujer, va a ser dedicado a las enfermedades neurológicas relacionadas con la mujer. Relacionadas con la mujer en diferentes etapas, y va a ser dedicado también con el nacimiento de los bebés, que tienen que ver, es decir, el parto, el embarazo, y todas las enfermedades que son típicas de la mujer, enfermedades de tipo neurológico. ¿De acuerdo? Entonces, en unos minutos vamos a comenzar. El tema de hoy va a ser enfermedad cerebrovascular. Bueno, ya hay 8 personas conectadas. Voy a iniciar. De todas maneras, este video va a quedar en esta página de Facebook. También uno descarga el video y lo vamos a pasar también a YouTube. Y entonces estaría en la página de Facebook y en la página de YouTube para que ustedes puedan ver, revisar y digamos estudiar bien todo lo que se habla en el video. Bueno, comenzamos. Enfermedad cerebrovascular. Es aquella enfermedad que afecta el cerebro, pero a través de las arterias y venas que tienen que ver con el cerebro. Bueno, el cerebro tiene una gran irrigación. Irrigación significa la sangre que llega al cerebro. De hecho, por ejemplo, el corazón está aquí debajo del cerebro, en la posición de sentado, en la posición de pie, y bombea sangre, pero bombea el 20% de la sangre que sale del corazón va para el cerebro. Es decir, va cantidad de sangre. Es decir, es una estructura, un órgano muy demandante de flujo sanguíneo, es decir, de mucha sangre. El cerebro está dividido es decir, típicamente podemos dividirlo en 2 partes. Por lo tanto, las arterias también se van a dividir en 2 partes. Casi siempre, excepto en algunos casos muy típicos, casi siempre hay una arteria que tiene un nombre derecho y hay otra que tiene un nombre izquierdo. Igual sucede con las venas como tal. Entonces, la enfermedad cerebrovascular es aquella enfermedad que afecta las arterias o las venas de nuestro cerebro y nos provoca alguna sintomatología. Bueno, ¿cómo se puede clasificar la enfermedad cerebrovascular? Lo voy a decir desde el punto de vista neurológico, pero también lo voy a decir desde el punto de vista popular, para que nos podamos entender más. La enfermedad cerebrovascular se clasifica o se divide en enfermedad cerebrovascular isquémica y enfermedad cerebrovascular hemorrágica. La enfermedad cerebrovascular isquémica es la más frecuente y popularmente se conoce como isquemia o isquemia transitoria o infarto cerebral. Y la enfermedad cerebrovascular hemorrágica es menos frecuente, es el 20%. La primera, la isquémica, es el 80%. La hemorrágica también se denomina como derrame. Es decir, la isquemia es la obstrucción de una arteria o una vena. Sí, esa arteria se obstruye, deja de pasar sangre, y si tiene que ver con una parte de nuestro cerebro, esa parte de nuestro cerebro se afecta, provocando síntomas típicos de esa parte de nuestro cerebro. Y la hemorrágica es diferente, no hay una obstrucción de una arteria, hay una ruptura de una arteria. Entonces se forma un coágulo de sangre que puede afectar una parte de nuestro cerebro. Ahora, ¿cuáles son los diferentes tipos dentro de la isquémica y dentro de la hemorrágica? Bueno, dentro de la isquémica podemos hablar de infartos arteriales, infartos venosos. Los venosos son menos frecuentes. Los arteriales dependen de la localización.
de diferentes tipos de arterias, que no es importante mencionarlo porque es bien complicado, porque tiene muchos aspectos neuroanatómicos, pero si alguien me lo pregunta se lo voy a responder con mucho gusto. Entonces, pero también la arteria depende de la causa. ¿Cuál es la causa de obstrucción de una arteria? Habitualmente hay unas cosas que se llaman factores de riesgo. Los factores de riesgo es un aspecto muy importante porque son elementos que tenemos que tener en cuenta en nuestras vidas, porque hay este tipo de factores que son enfermedades o hábitos, generan coágulos en nuestras arterias, que ese coágulo puede ser en arterias cerebrales o en arterias cardíacas o en arterias de otras áreas de nuestro cuerpo. Pero bueno, estamos hablando de nuestro cerebro. Esos factores de riesgo pueden ser obesidad, sedentarismo, los lípidos elevados. Lípidos me refiero a colesterol, triglicéridos, el ácido úrico, la presión, la diabetes, el alcoholismo, el hábito de fumar. Todos esos son factores de riesgo. Y por esos factores de riesgo, dentro de las arterias se depositan unas placas de ateroma, que no es nada más que colesterol, y esas placas de ateroma se complican, se forman un coágulo y obstruyen las arterias. Entonces, ¿cuáles son las causas? Bueno, la obstrucción puede estar dentro del cerebro, la obstrucción puede estar aquí en la carótida y subir un coágulo hasta nuestro cerebro, o el problema puede estar a nivel del corazón y un coágulo mandarlo del corazón hacia nuestro cerebro. Entonces, existen causas intracerebrales de las carótidas, de los vasos del cuello, o causas cardíacas que provocan obstrucción de las arterias. Cada una se trata de manera diferente. Los pacientes que han asistido a mi consulta con esta sintomatología, yo les hago un dibujo y les explico incluso cómo se trata cada una y cuáles son los estudios necesarios para evaluar cada una de las causas. Entonces, ese es el caso de las isquémicas. En caso de las hemorrágicas, hay varios tipos de hemorragia. Por ejemplo, existe la hemorragia del trauma, es decir, que no es enfermedad cerebrovascular, y esta la vamos a dejar aparte. Es decir, aquella persona que tiene un traumatismo cráneoencefálico y sufre una hemorragia. Si quiere, después podemos hablar de ese tipo de hemorragia. Pero vamos a hablar de las hemorragias que ocurren de manera espontánea, que no tiene nada que ver con los traumatismos. En un alto por ciento, la causa de esa hemorragia es hipertensión arterial. Déjeme decirle que el 50% de la población adulta mayor de 40 años es hipertensa. Y hay un 50% de esa población hipertensa que no se trata porque no ha sido diagnosticado adecuadamente. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este factor de riesgo de hipertensión arterial como el más importante de todo para tener una enfermedad cerebrovascular. En este caso estoy hablando de la hemorrágica, pero también puede ser la isquémica. Entonces, la hemorragia provoca en nuestro cerebro un hematoma, es decir, un hematoma dentro del parénquima cerebral, un acúmulo de sangre dentro del parénquima cerebral que entonces provoca diversas sintomatologías. Esa sintomatología depende de la localización del hematoma. Cuando el hematoma, por ejemplo, está a nivel del encéfalo, el paciente puede tener una hemiplegia, dificultad para hablar, dolor de cabeza. Cuando el hematoma o la hemorragia está a nivel del cerebelo, el paciente puede tener descoordinación de la marcha, puede estar también a nivel del tallo cerebral en diversas áreas. Entonces, ya tenemos hasta aquí cómo se divide la enfermedad cerebrovascular. También se conoce como accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular. En diversas regiones del mundo se conoce por esos nombres. En inglés se conoce con el nombre de stroke y en España se conoce con el nombre de ictus. Es decir, toda esa variabilidad de terminología es importante que la conozcamos, ¿no? Incluso también la popular, por supuesto. Entonces, la enfermedad cerebrovascular ya vimos que pudiera ser hemorrágica, pudiera ser isquémica. La isquémica es la más frecuente de todo. Y la hemorragia es el 20%, pero es muy importante conocer los dos tipos de enfermedad cerebrovascular. Bueno, ¿cómo se diagnostica la enfermedad cerebrovascular? La primera parte del diagnóstico está en manos de ustedes. Y me refiero a pacientes y a familiares. Es decir, tenemos un paciente o una persona, un familiar hipertenso, diabético, que tenga factores de riesgo vascular. Y de pronto comienza con una sintomatología. Es importante que ustedes reconozcan que el cerebro está dividido en dos partes.
Por lo tanto, la sintomatología que va a presentar el paciente habitualmente, como es una obstrucción de una arteria o es una ruptura de una arteria, habitualmente es de un lado del cerebro. Y por las características del cerebro, que ya ustedes van a ir conociendo poco a poco, lo que está en el lado izquierdo se refleja en el lado derecho de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si yo tengo una enfermedad cerebrovascular de mi lado izquierdo del cerebro, voy a tener debilidad del lado derecho del cuerpo. Entonces, ¿cuál es la sintomatología que yo tengo que estar alerta por si mi familiar la tiene? Llevarlo inmediatamente a un centro hospitalario. La primera sintomatología es debilidad de un hemicuerpo, es decir, debilidad de la cara con debilidad del brazo y a veces hasta de la pierna, es decir, lo que se llama hemiplegia o hemiparesia. Entonces, esa debilidad habitualmente se acompaña de dificultad para hablar. Es decir, el paciente puede tener lo que se llama disartria, que es como si tuviéramos ocupada la boca con algo de comida, como con dificultad para pronunciar la R, o el paciente puede tener una disfasia, que es dificultad para entender lo que me están diciendo y para emitir un lenguaje entendible. Por ejemplo, un paciente con disfasia puede tratar de hablar y no poder hablar. Quiere hablar, quiere decir algo y no le salen las palabras. Eso se llama disfasia. Entonces, habitualmente puede tener debilidad de un hemicuerpo con debilidad facial, no del ojo, sino de la parte inferior, porque cuando es del ojo debe ser periférica la parálisis facial. Entonces, debilidad de un hemicuerpo, debilidad facial y dificultad para hablar. Esos son los síntomas más importantes. Pero también hay síntomas como desequilibrio o trastorno sensitivo de un hemicuerpo, no, es decir, motor. Pero estos síntomas tienen una característica. La presentación es súbita, es decir, el paciente está tranquilo y de pronto a las 2, 3 de la tarde comienza con esa sintomatología que incluso puede progresar durante unos minutos u horas o puede ser desde el inicio súbita. Esto hace que nosotros debamos acudir de manera emergente, urgente, en el momento, no dejarlo para mañana a ver si se le quita, a una institución hospitalaria para hacer diagnóstico y para poner un tratamiento adecuado para disminuir la progresión del déficit neurológico. Entonces, ya sabemos las características clínicas y lo que tenemos que estar, alerta en cuanto a algunas manifestaciones clínicas que pueden tener nuestros familiares. Ahora, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué la manera de diagnosticar? Bueno, habitualmente utilizamos el método clínico, es decir, el examen físico neurológico. Vemos que tiene debilidad, que no puede mover la cara y se debe apoyar en estudios de imagen. Es decir, el estudio de imagen, que con mayor rapidez obtenemos los resultados, es la tomografía. Es decir, usted tiene que acudir a un centro hospitalario que haya una tomografía cuando tenga síntomas de esto. Si es asegurado, a su hospital de base del seguro. Si no es asegurado y quiere ir a un hospital público, habitualmente el Lenin o el Hospital Manolo Morales y el Hospital Vélez Páez tienen tomografía de urgencia. Y si no, a un privado, cualquiera de los hospitales privados tienen tomografía de urgencia y se le hará la tomografía, se le localiza al neurólogo y se establecerá cuál es el diagnóstico y qué tratamiento vamos a seguir. Pero es importante, hay una cosa que se llama ventana terapéutica. La ventana terapéutica es llegar temprano al hospital. Mientras más rápido llegues al hospital, mejor son las posibilidades de tratamiento de un paciente con enfermedad cerebrovascular. Entonces, la tomografía se le hace al paciente y uno determina por las características de la tomografía si es isquémico o es hemorrágico en el momento, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos tratar una enfermedad cerebrovascular? Antes de hablar del tratamiento médico como tal, voy a hablar del tratamiento preventivo. Lo primero que uno tiene que saber es el listado de los factores de riesgo. Mire, yo creo que los factores de riesgo, nosotros, cada una de las personas mayores de 40 años, o incluso los más jóvenes, para tener mejores hábitos de vida, deberíamos tener como un checklist de todos los factores de riesgo de nuestra vida y cómo vamos a evitarlos, ¿no? Bueno, primer factor de riesgo es la hipertensión arterial. Con frecuencia debemos tomarnos la presión.
Es decir, la toma de presión debe ser importante ya en los mayores de 40 años, digamos una vez al mes, si no eres hipertenso, pero con chequeos periódicos tenemos que tomarnos la presión y hacernos un seguimiento de esto, ¿no? Segundo factor de riesgo, diabetes. Tercer factor de riesgo, los lípidos en sangre, es decir, colesterol, triglicéridos, colesterol sobre todo el malo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer también? Hacernos chequeos periódicos, los mayores de 40 o de 50 años, por lo menos anual o cada 6 meses, de glicemia, de hemoglobina glicosilada, de los factores de riesgo de colesterol, de triglicéridos, y estos son elementos que tenemos que ir chequeando periódicamente. Entonces, otros factores de riesgo, el hábito de fumar. El hábito de fumar, como quiera, es malo. Es decir, son pocas las cosas buenas que puede tener el hábito de fumar, pero es un factor de riesgo indiscutible desde el punto de vista arterial para enfermedad cerebrovascular, cardiovascular y enfermedades arteriales periféricas también para miembros inferiores. Entonces, la obesidad, el sedentarismo, el alcoholismo son los factores de riesgo modificables. Porque yo no voy a hablar de los no modificables, si tienes una condición genética que ya naciste con ella, que no se puede hacer nada, o algunos factores de riesgo que tienen que ver con el sexo o con la edad, porque que podrás cambiar la edad en el registro civil, lo que usted quiera, pero en realidad la edad biológica va contigo. Si tienes 60 años, tienes 60 años, ¿no? Entonces, de los modificables, hipertensión, obesidad, diabetes, hábito de fumar, los lípidos sanguíneos, el sedentarismo, el hábito de fumar y el alcoholismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque estos factores de riesgo como que no están aislados. Es decir, habitualmente vienen en combo, como se dice por acá. Es decir, vienen en pareja. Si eres hipertenso y tienes si eres obeso, tienes posibilidades de ser hipertenso y diabético, y el colesterol seguro que lo tiene elevado. Y cuando tú vienes a ver, tienes 4 o 5 factores de riesgo. Lo más importante, creo yo, es... Para mí la recomendación número 1 es, tener el peso corporal adecuado para tu talla y edad. Segundo, hacer ejercicios periódicamente, mínimo 5 veces a la semana. Ejercicios combinados aeróbicos, caminar para las personas mayores de 50 años, quizás algunos pueden trotar o correr, pero tengan cuidado con las rodillas. Y hacer ejercicios de fuerza, siempre con una supervisión profesional. Tener una dieta balanceada, ingerir abundantes líquidos, evitar el azúcar o disminuir el azúcar. Aunque no seas diabético, debes evitarla, comerlo bastante sano. El 50% de la alimentación nuestra debe ser vegetal. Y eso es una recomendación que la hago extensiva para cualquier tipo de enfermedad vascular, cardiovascular, cerebrovascular, de cualquier tipo de vascular periférica. Entonces, tenemos que hacernos chequeo mínimo una vez al año. ¿De acuerdo? Y debemos evitar el hábito de fumar. El alcohol moderado. Cuando digo moderado es, si acaso, 2 cervezas, pero 2 cervezas no todos los días, ¿no? 2 cervezas, digamos, una vez cada 15 días, una vez al mes. No excedernos porque es dañino como tal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico de la enfermedad cerebrovascular? Depende del tipo de enfermedad cerebrovascular. Así, por ejemplo, en la urgencia, cuando nos llega un paciente con enfermedad cerebrovascular hemorrágica, bueno, es casi obligatorio hospitalizar al paciente. Hay que ponerle algunos sueros habitualmente para disminuir el edema. El paciente tiene que estar vigilado para evitar algunas complicaciones, crisis convulsiva, en la fase aguda sobre todo. Pero la rehabilitación debe ser desde los primeros momentos. Es decir, nosotros tenemos un familiar que tiene una enfermedad cerebrovascular y tiene debilidad de un hemicuerpo, y desde que está en emergencia, ya yo le estoy moviendo el bracito. Va para la hospitalización, lo ingresan, yo le estoy moviendo el brazo, en lo que llega la rehabilitadora, en lo que le empiezan a hacer la terapia. Hay, digamos, estudios bien, digamos, científicamente bien avalados, que han demostrado que los pacientes que hemodinámicamente están bien, que se les permite porque la presión no está descompensada, sentarlo en las primeras 24 horas hace que la recuperación sea mucho más rápida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este elemento de sentar lo antes posible a un paciente
porque pudiera ser beneficioso para su recuperación. Entonces, el isquémico como tal lleva un tratamiento diferente, depende de la hora que llegue, en la institución que llegue. Hay hasta medicamentos para disolver el coágulo en los primeros momentos. Pero habitualmente uno hace controles de los factores de riesgo, pone aspirina, clopidogrel, algunos medicamentos que puede utilizar en las primeras etapas y debe llevar una supervisión desde el punto de vista neurológico. Hay clínicos, hay internistas muy avanzados que están bien preparados, pero siempre se recomienda el punto de vista de un neurólogo para ayudarlo al manejo. En aquellos hospitales, por ejemplo, que no hay un neurólogo digamos en el servicio de emergencia o disponible para asistir a ver a un paciente, deben solicitar que tenga, por lo menos durante la estadía hospitalaria, la supervisión de un neurólogo o el visto bueno de un neurólogo para ver cómo está evolucionando. La rehabilitación es fundamental y se hace desde los primeros momentos. Ahora, ¿hay enfermedad cerebrovascular que llevan tratamiento quirúrgico? Sí. Las hemorrágicas, cuando por ejemplo están en áreas como cerebelo, esta partecita de aquí atrás, y va a comprimir el tallo, que es una estructura muy importante de nuestro cerebro, llevan tratamiento quirúrgico. Algunas hemorragias grandes, lobales, que están comprimiendo, llevan tratamiento quirúrgico. La hemorragia subaracnoidea, que es una cápite aparte de la hemorragia la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, lleva también tratamiento quirúrgico, pero con otras características. Las isquémicas pueden llevar tratamiento quirúrgico, sí. Hay algunas enfermedades cerebrovasculares isquémicas que son isquémicas grandes, que pueden provocar una una hipertensión intracraneal severa, que puede llevar algo que se llama craniectomía descompresiva, sobre todo en personas jóvenes. ¿Qué cosa es? Que tú tienes una isquemia grande aquí, que si yo no hago algo, usted va a fallecer en las próximas horas. Entonces, como medida heroica, se quita el cráneo como tal y deja que el cerebro crezca, porque el cerebro crece y tropieza con el cráneo, que es duro, y entonces en los cerebros que están muy edematosos en la fase aguda, a veces estas medidas son heroicas, que es necesario hacer una craniectomía descompresiva para que poder ayudar. Entonces, pero la rehabilitación es vital y el control de los factores de riesgo en los primeros momentos también lo es. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí lo que teníamos para ustedes, para el día de hoy, enfermedad cerebrovascular. Yo le he ido avisando a algunos pacientes que han sufrido enfermedad cerebrovascular y espero que les sea útil, ¿no? Este tipo de video me pueden escribir, ya sea a través del chat o en privado, como ustedes lo deseen. Entonces, el mes de octubre, ya les voy a hablar ahora de la planificación del mes de octubre. El mes de octubre vamos a hablar de enfermedades neurológicas en la mujer. Es decir, no es el mes de la mujer, que habitualmente se celebra en marzo, pero vamos a hablar de enfermedades neurológicas relacionadas con el embarazo, relacionadas con los ciclos menstruales de la mujer, relacionadas incluso con el parto, ese recién nacido. Vamos a traer entonces ginecólogos invitados, o ginecólogos en este caso. Vamos a traer neonatólogos. Ya el doctor César Argüello va a estar aquí con nosotros como neonatólogo para hablar de los primeros momentos de ese recién nacido. Y van a haber temas muy interesantes. Entonces, este video va a estar publicado. Voy a quedarme un ratico más por si tienen algunas preguntas. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para el día de hoy. De todas maneras, me pueden escribir sin ningún tipo de problema y yo les responderé con mucho gusto. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado, como siempre, a las 11 de la mañana. Bueno.